Buenos días a todas y todos, estudiantes de Historia Contemporánea. Esta es la sesión 2 de nuestra clase virtual. Tal como habíamos visto en la sesión anterior, estábamos examinando la interpretación de Hobsbawm del siglo XX y ahí vimos que él resumía el siglo como la larga guerra mundial seguida de la Guerra Fría. La vez pasada nos centramos más en el análisis y la crítica a su concepto de larga guerra mundial, tanto en aspectos formales, por ejemplo, las fechas, la distancia entre las dos guerras, etcétera, como también con aspectos de contenido, verá el diferente carácter de una y otra en cuanto al aspecto militar, de guerra de posición, guerra de movimientos. Y entonces, aunque en su carácter de guerra imperialista sí había estos elementos en común, pues estábamos rechazando esa visión de Hobsbawm de las dos guerras mundiales como una sola guerra mundial. Podríamos incluso agregar de que resulta, decíamos, bastante eurocéntrica esa visión, es decir, está expresando las preocupaciones del norte, ¿va? De los países del norte, la población del norte, ese 20% de la humanidad, sus temores, sus obsesiones, ¿verdad? Que no necesariamente son los del sur, los del 80% de la humanidad que vivimos en Asia, África y América Latina. En este mismo sentido, vamos a examinar el día de hoy la segunda parte de su interpretación, la Guerra Fría. Y nuevamente lo mismo, nos parece de que es una visión que refleja sobre todo las preocupaciones, los grandes temores, las angustias del norte, pero que no necesariamente del sur, mucho más preocupados por superar situaciones de dependencia, incluso a lo largo del siglo, por alcanzar la independencia, diferentes luchas por la liberación nacional, incluso auténticas guerras de liberación nacional, por superar el subdesarrollo, alcanzar tasas de desarrollo, de empleo, etcétera, superar situaciones de hambre, ¿va? De enfermedades que serían fácilmente solucionables con unos estándares mínimos de la situación social. Es decir, que sostenemos que nuestras preocupaciones en el sur son otras, tenemos otras obsesiones, las del norte pueden ser muy legítimas, pero son las de ellos, ¿verdad? Y nosotros obviamente vamos a tener una perspectiva diferente. Y eso va a marcar que también la interpretación de determinados hechos o procesos, como por ejemplo la Revolución Cubana o la Guerra de Vietnam, cobran una luz diferente si se examinan desde el norte y desde la visión de la Guerra Fría, o si se están examinando desde el sur, de forma que revoluciones o luchas que en el fondo están buscando, creemos nosotros, en primer lugar, esa soberanía de los pueblos, esa autodeterminación de los pueblos y alcanzar su propio camino al desarrollo, fueron teñidas por los historiadores del norte con esa visión de que todo formaba parte de la Guerra Fría. Entonces hay un fondo, digamos, en cuanto a los contenidos en el cual diferimos. Pero veamos los aspectos formales que también tienen su importancia, y en este sentido, pues la Guerra Fría, tal como está planteando Hobsbawm y tal como se vio en su momento, habría empezado muy poco después de la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 45 y ya en el año 46-47 Estados Unidos estaba hablando de la necesidad de la contención, de contener una supuesta expansión de la Unión Soviética, una expansión del comunismo, un temor de nuevas revoluciones de comunistas en el mundo. Y muy pronto un periodista norteamericano habla de una guerra fría, es decir, una confrontación, pero que no llega a una confrontación de tipo militar, pero que en ese fondo, de que el nuevo enemigo ya no es la Alemania nazi, sino que es la Unión Soviética. Incluso se compara a Stalin con Hitler, Stalin sería el nuevo Hitler, ¿verdad? Y triunfa toda esa expresión de guerra fría, de forma que ambos mundos, el mundo capitalista desarrollado y el mundo socialista, primero la Unión Soviética y más tarde ya pronto con la Revolución China, más tarde Corea del Norte, etcétera, ¿verdad? Cuba, Vietnam, se va ampliando ese campo de países socialistas, y esto sostendría ese hilo
desde el 46-47, dice Hobsbawm, hasta el 89 o 91. Es decir, en el año 89, con la famosa caída del muro de Berlín, que inicia entonces como diferentes regímenes de Europa del Este empiezan a caer y se pasan al bando capitalista, ¿verdad? Agarran la democracia liberal del mundo occidental, hasta que en 1991, a fines del año, en diciembre del 91, la propia Unión Soviética sufre un colapso, habría un derrumbe, incluso cambia el nombre, deja de ser Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y pasa a ser la Federación Rusa. Varias de las repúblicas se separan, dejan de ser Unión de Repúblicas, dejan de ser socialistas, dejan de ser soviéticas. Hobsbawm, igual que muchos periodistas y políticos de la época, va a plantear de que con la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, con eso ha terminado la Guerra Fría. Con lo cual, de un solo implica, al poner esas fechas, el tipo de finalización. Es decir, la Guerra Fría finaliza con un perdedor claro, que sería la Unión Soviética, el campo socialista, y un vencedor claro, que sería Estados Unidos, o si se quiere incluso el presidente Ronald Reagan, que sería, según esa visión, bastante interesada, bastante pro-occidental, pues el gran vencedor, el gran provocador de la crisis soviética sería Ronald Reagan, como el vencedor último de la Guerra Fría. Esa fecha de terminación de la Guerra Fría hay que discutirla, y hay que discutirla buscando justamente la época, los documentos de la época, cómo se vivió. Y ahí es en donde llegamos a una primera conclusión. Habría que modificar esa fecha y anticiparla, es decir, la Guerra Fría terminó antes, terminó unos 3 años antes, terminó a partir de que Gorbachev, que ha llegado al poder en el año 85, plantea la perestroika, no solamente para su país, sino tal como lo puso en su libro, la perestroika, una política para mi país y el mundo. Hay una perestroika a nivel internacional. Gorbachev va a plantear la cooperación entre sistemas, va a plantear que la Unión Soviética también quiere la democratización, también necesita y desea la democracia, y que por lo tanto no hay motivo para seguir enfrascado en esa Guerra Fría. Claro, este es el planteamiento, el discurso de uno de los bandos. Pero a partir del año 86, el mundo occidental, el bando de los países capitalistas occidentales, capitalistas desarrollados, incluido Estados Unidos, va a creerle, sobre todo a partir del accidente de Chernobyl. El accidente en la planta nuclear de Chernobyl, que es un caso muy claro de lo que Gorbachev había planteado de problemas globales. La tesis de Gorbachev era, ante determinados problemas globales que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad, socialismo y capitalismo deben unirse, países socialistas y capitalistas, para enfrentar esos problemas. Y los expresa en una forma muy clara, se puede entender todo el mundo, diciendo, antes de preguntarnos si en un futuro, si en los próximos siglos, la humanidad viviría entera en capitalismo o en socialismo, hay una pregunta previa que hay que contestar: si habrá humanidad. Y hay una serie de problemas globales, afirma Gorbachev, que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad. Ante esos problemas globales deben dejar de comportarse como enemigos y comportarse como aliados, capitalismo y socialismo. Claro, el accidente de Chernobyl va a mostrar de que eso es más que un discurso, es una realidad. Y de hecho, Chernobyl, que quedaba en el territorio de Ucrania, es decir, parte del territorio de la Unión Soviética, pues va a recibir apoyo técnico, humano incluso, para tratar de resolver eso, porque era un chorro de materiales radioactivos la que estaba ascendiendo a la atmósfera, y de veras que la vida humana en el planeta Tierra, incluso la vida en general, estaba en un franco riesgo. En vez de alegrarse por decir mi enemigo tiene un problema, la conducta del mundo occidental fue cabalmente lo que había planteado Gorbachev: unirnos como aliados para resolver un problema, en este caso un accidente nuclear. Hay otros problemas de tipo climático, va del agujero
de ozono en la atmósfera, el cambio climático, el temor de que una guerra se pudiera desatar por un error, por una equivocación, en fin, varias posibilidades y ante las cuales la reacción de Estados Unidos va a ser justamente entrar en ese acercamiento con la Unión Soviética, y va a haber una serie de acuerdos que incluso empiezan a llevarse a la práctica de desmantelar y destruir sistemas de armas. Se van a destruir más de 10.000 misiles nucleares de cada bando, con supervisión de la otra parte. Es decir, hay una serie de acuerdos que venían a darle vuelta a la famosa carrera armamentista. De hecho, pues diferentes analistas de la época, incluso el propio Kennan, que era el que le había puesto nombre a la contención, ese antiguo embajador de Estados Unidos en Moscú, cuando es testigo de lo que está pasando, este acercamiento entre Reagan y Gorbachev, ¿no?, junto a Margaret Thatcher en Estados Unidos, etc., Helmut Kohl en Alemania, y todo ese acercamiento va a plantearle: tenemos que dejar de ver a la Unión Soviética como un enemigo, ya no lo es más. Es decir, la Guerra Fría ha terminado en el año 86. Pero claro, quitarle estos 3 años a la Guerra Fría y desmentir esa versión que se ha vuelto ya tradicional, ¿verdad?, una versión muy amparada por la repetición en la prensa, pero también después acuerpada por historiadores como Hobsbawm y otros historiadores del norte, aparece entonces, no simplemente es un tema de cuestión de fechas, es un tema también de contenidos. No es lo mismo plantear la Guerra Fría se extinguió, ¿no?, por sí sola, sin que hubiera un vencedor, sino que ha sido un proceso de cada vez menor riesgo de guerra y de mayor acercamiento, a plantear uno de los dos bandos se derrumbó y el otro queda como triunfante. Al igual que estamos planteando esa objeción con respecto a la terminación de la guerra y por ende también respecto a su contenido, tenemos que plantear en esa crítica de aspectos formales el tema de la fecha en el cual inicia. Eso de que ha empezado en el año 46 o 47, justo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ha empezado que se le ha puesto nombre a esa relación, pero la situación de una relación entre socialismo y capitalismo, socialismo real, ya no el que está en los libros, frente al capitalismo real, que es el que estamos viviendo. La confrontación entre Estados Unidos con la Unión Soviética. La Unión Soviética ha nacido con la Revolución Rusa en 1917. Es decir, desde la propia definición de en qué consiste la Guerra Fría concebida como la confrontación entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría como la confrontación entre dos sistemas, capitalismo, socialismo. Y por último, la Guerra Fría como confrontación entre dos ideologías, la del llamado mundo libre y la otra que no pone como el valor máximo la libertad, sino más bien la igualdad y la justicia social. Pues bueno, en estos 3 niveles, la Guerra Fría habría que considerar, aunque no haya todavía recibido ese nombre, pero ya existía desde 1917, es decir, desde el triunfo de la Revolución Bolchevique, en que la Rusia zarista, la Rusia del zar, se transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, ¿por qué esto no se ha planteado, no se ha querido ver? Bueno, porque resulta como muy obvio de que si incluimos estos 30 años previos a la fecha de 1946, desde 1917, estaríamos hablando de esas 3 décadas muy marcadas sobre todo por la presencia de Stalin y por la política stalinista, pero sobre todo muy marcadas por los esfuerzos desesperados de esa Rusia bolchevique de sobrevivir ante el atraso, ante el retraso respecto a las potencias occidentales, su gran esfuerzo no solamente por desarrollarse militarmente para poder defenderse, sino también por alcanzar ciertos niveles de desarrollo. Muchas de las políticas muy duras, muy represivas, incluso hasta de terrorismo de Estado, que practicó Stalin, vienen como consecuencia de una visión
bastante derrotista, bastante pesimista que tenía Stalin, que era la siguiente: tenemos que lograr hacer en 20 años lo que Inglaterra hizo en 200 años. Si no alcanzamos el grado de desarrollo de los países de capitalismo desarrollado, es decir, si no hacemos la revolución industrial que ellos hicieron en 2 siglos, y lo tenemos que hacer en 2 décadas. A partir de ahí es que se entiende ese esfuerzo gigantesco, prácticamente sacrificar una generación entera en aras de conseguir ese desarrollo, sacrificando el consumo, la industria liviana, etcétera, etcétera. El stalinismo, por muy criminal que sea, tenía ese fondo de racionalidad, es decir, un esfuerzo gigantesco por alcanzar o tratar de alcanzar a los países de capitalismo más desarrollados para no ser aplastados. Esa es la visión de Stalin. Es una visión que se puede discutir, analizar lo equivocado que estaba, lo criminal que fue. Más tarde los mismos líderes soviéticos van a entrar en una desestalinización, planteando los errores de Stalin, incluso los crímenes de Stalin, a partir de Khrushchev, no digamos ya después Brezhnev y los sucesores. Pero sin embargo, esa raíz, desde que Stalin se queda al frente de la Unión Soviética, ya muy enfermo Lenin, en los años 20, hasta su muerte en el año 53, encontramos de que la Unión Soviética está en un tremendo esfuerzo para no quedar rezagada y para no ser aplastada. Y por lo tanto queda como muy desmentida esa tesis de que se trataba de una confrontación entre 2 superpotencias. Es falso, de falsedad absoluta. Después de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, y mucho más todavía después de la Segunda Guerra Mundial, está muy claro, debería estar muy claro, de que Estados Unidos ha conseguido la hegemonía mundial y que hay una sola superpotencia, una sola hiperpotencia. Desde el Tratado de Versalles en adelante, en que con todos los países contendientes quedan endeudados con Estados Unidos, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde esto se repite amplificado y donde pasa a ser el dólar la moneda de intercambio internacional, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando abrimos el abanico, ¿verdad?, de que tenemos que incluir estos 30 años de existencia de la Unión Soviética, es que muy rápidamente se nos derrumba no solamente el tipo de interpretación muy central en la Guerra Fría, sino incluso el concepto mismo de Guerra Fría. Tenemos que examinarlo con mucho más cuidado en qué consistió realmente esa llamada Guerra Fría. Es decir, no es que no haya existido, pero ha tenido una existencia básicamente ideológica. Esta va a ser la tesis. Se trata de un constructo ideológico. No es cierto que el tema de la hegemonía mundial estuviera en juego, que estuviera esa contradicción de fondo. Ni tampoco ha sido cierto que el socialismo estuviera enfrentado al capitalismo. En definitiva, lo que hemos visto muy claramente después del hundimiento de la Unión Soviética y otros regímenes comunistas es de que en realidad no habían construido socialismo, sino que eran variedades de capitalismo, lo que llamamos capitalismo de Estado. Lo que ha estado confrontado son 2 modelos de capitalismo, tal como lo planteó en sus tesis con mucha claridad el padre Yacuría. Son 2 modelos del mismo sistema. Un capitalismo privado enfrentando un capitalismo de Estado, con muchos elementos en común, tanto en cuanto a la destrucción del medio ambiente como también en cuanto a la destrucción de las capacidades humanas y las posibilidades humanas de una vida humana. Sobre ese tema vamos a tener que profundizar más y lo vamos a hacer en sesiones posteriores. Entre medias, creo que sí necesitamos una sesión dedicada a examinar los fascismos, que es otra de las ideologías de carácter totalitario que aparecieron en la época y que muestran un poco también el tipo de confrontación de esa primera mitad del siglo XX que afortunadamente hemos dejado atrás, o que quisiéramos haber dejado atrás. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.